Fuego, candela, chispa, desde temprano trabajando en la obra de Dios. Hay gente que dice, pastor, pero tú trabajas así sacado. Así que trabajamos trajeado. Todito aquí trabajamos trajeado en otra dimensión, en otra chispa. ¿Y cómo que tú quieres que trabajemos en tanga, en colales, en hilo dental? ¿Cómo que tú quieres que trabajemos en poloche, en bermuda? Como trabajan los mundanos, los perversos, los corruptos, los diabólicos, los maquiavélicos. Mira nada más como tal que está pegando los blogs nuestro hermano Félix. En otra dimensión, en otra candela, en otra chispa, en otra llama. Esos blogs tienen que salir con unción, con poder, con gloria, con llama. Esa mezcla tiene que salir en otro nivel de gloria, porque es que no estamos muecas, no somos mundanos. Los mundanos son los que trabajan con su bermuda, con su tenis croque, con su hawaiana, hawaiana, como tú le llames, con su franela. Los Dios te bendiga, amado. En esta ocasión el pastor Sugel Michelén nos hablará de qué es el legalismo, cómo el legalismo afecta a nuestras iglesias y cómo muchos caen en el error pensando que haciendo obras pueden agradar al Dios Santo. Escuchemos atentamente lo que tiene que decirnos y cómo esta gran enseñanza es relevante para nuestros días. Pide que muchos creyentes puedan avanzar hacia la madurez espiritual. El problema es que el legalismo es tan engañoso que muchos pueden confundirlo con la verdadera santidad o incluso llegar a pensar que el legalismo es un mal menor en comparación con el hecho de ser un mundano. De hecho, yo he oído personas que dicen, yo prefiero que mi iglesia sea legalista a que sea una iglesia mundana. Sin embargo, hermanos, es interesante notar que las mayores controversias de Jesús a lo largo de su ministerio no fue contra los saduceos y los herodianos, que eran los liberales y mundanos de aquellos días. Fue contra los escribas y fariseos, que no solo representaban la ortodoxia doctrinal en el tiempo de Jesús, sino también el celo por la santidad. Ellos parecían ser los únicos que tomaban en serio la ley de Moisés. Pero como espero que veamos en esta mañana, en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en los versículos 1 al 23, ese caparazón de rectitud escondía en realidad un corazón dañado por el pecado que se opone a Dios y a sus caminos como cualquier mundano o cualquier liberal. También espero que veamos en esta mañana que el legalismo no murió con los escribas y fariseos, sino que sigue siendo una amenaza para todos nosotros en el día de hoy. De ahí la importancia de este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Mis hermanos, este capítulo es uno de los más teológicos del Evangelio de Marcos y uno de los más cruciales para entender la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en que los seres humanos pretendemos lidiar con el problema del pecado y de la culpa. Hay al menos 4 aspectos aquí que nos ayudan a desenmascarar la verdadera cara del legalismo. Y el primero es que los legalistas intentan ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. Los legalistas intentan ganarse el favor de Dios a través de su obediencia. Sus corazones. La circuncisión que se llevaba a cabo en el cuerpo físicamente apuntaba hacia una solución más radical del problema del pecado y de la culpa. En Jeremías capítulo 2 versículo 22 lo dice de una forma más impactante: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. El lavado del cuerpo no puede quitar la mancha que tenemos en el alma. Pero los líderes religiosos de Israel, y aquí está el punto clave, mis hermanos, de gente muy piadosa. Eso es el legalismo.
Noten la secuencia, hermanos, que Marcos nos presenta en este pasaje, porque es interesante. En el versículo 7 él dice: ustedes enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las escrituras. En el versículo 8 dice: ustedes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice: ustedes violan el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13 dice: ustedes invalidan o cancelan la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la secuencia, cómo va cada vez peor? Mis hermanos, el legalismo es algo serio. El legalismo es algo serio porque es imposible aferrarse a las escrituras mientras permanecemos aferrados a nuestras tradiciones, sin importar si son bíblicas o no. Esas dos cosas se oponen entre sí. Yo no sé cuántas veces me he topado con este caso en los casi 39 años que tengo de ser creyente. Personas a las que les compartimos el evangelio, pero que no están dispuestas a escuchar simplemente porque el mensaje que les estamos transmitiendo es contrario a lo que su abuela le enseñó, a lo que su mamá le enseñó. ¿Se han topado con eso? ¿Ustedes se dan cuenta cómo la tradición puede mantener a una persona alejada de Cristo? Ahora, lo mismo puede ocurrir con los que profesan la fe. Muchos tienen nociones distorsionadas del evangelio o de la vida cristiana práctica. Pero sin embargo, cuando tratamos de corregirlos, mostrándoles su error a través de las escrituras, ellos cierran por completo sus oídos porque sus tradiciones evangélicas son más importantes que la palabra de Dios. Mis hermanos, absolutamente nadie puede honrar verdaderamente a Dios sin honrar la Biblia. Si alguien viene a ti con la palabra de Dios y te muestra con las escrituras que tú estás equivocado, este pasaje, los líderes religiosos de Israel perdieron de vista el verdadero significado de estos rituales. Y llegaron a pensar que el mero hecho de practicarlos los ayudaría a ganarse el favor de Dios. Y en cierto modo ese es el corazón del legalismo. Básicamente consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y de normas. Así que mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de ya haber sido aceptados por Dios de pura gracia sobre la base de la obra redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? Tu primer pensamiento debe ser: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es más importante que lo que te han enseñado. La Biblia es más importante que tus tradiciones. La Biblia es más importante que cualquier opinión humana. Esta es la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra en Isaías capítulo 66 versículo 2 que Él pone sus ojos sobre aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Es con ellos y solo con ellos que Dios tiene una relación de intimidad. Si tus tradiciones están por encima de la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás deshonrando a Dios. Pero este pasaje nos muestra también que los legalistas tratan de una forma inadecuada el verdadero problema del hombre. Los legalistas tratan de una forma inadecuada el verdadero problema del hombre. Noten el versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es uno de los pasajes más neurálgicos del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solo es importante para entender la gran diferencia que hay entre el cristianismo y todo lo demás, sino también para entender por qué el mundo está mal. ¿Por qué el mundo está tan mal? Yo creo que la mayoría de las personas se dan cuenta de que algo anda mal en el mundo. Pero muchos lo atribuyen a las estructuras sociales o políticas. La sociedad somos tú y yo. Tú y yo. Nosotros somos el problema. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, lo que ya está dentro, eso es lo que contamina al hombre. ¿Escuchaste eso, mi hermano? Lo que te contamina no está fuera de ti, está dentro de ti. Y aclaro que eso no quiere decir que no debemos de cuidarnos de las cosas externas que pueden llevarnos a pecar. Por supuesto que debemos cuidarnos. El mismo Señor va a decir más adelante: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Y obviamente no se está refiriendo a que te quedes literalmente tuerto, sino a que tomes decisiones radicales para que no pongas delante de ti aquellas cosas que pueden moverte hacia el pecado. Pero mi hermano, la razón por la que las cosas externas tienen esa influencia sobre ti es porque la corrupción ya está en tu corazón. Lo dice más adelante, es del corazón que salen todas esas cosas. Tu problema no es ese jefe difícil o ese esposo desconsiderado que te hace anhelar con todas las fuerzas de tu corazón quedarte viuda. Tu problema, mi amada hermana, es que tienes un corazón homicida. No es la pornografía en internet lo que te hace ver lo que no debes ver, es la lujuria de tu corazón. La pornografía te seduce porque ya tienes un corazón impregnado de lascivia. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel que disfruta publicando las faltas de los demás para luego hacer un pedestal sobre los escombros de la reputación de esa persona y levantar un pedestal para ti mismo. Ese es el problema. Nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es envidioso, nuestro corazón es codicioso y ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna regla puede resolver ese problema. Más engañoso que todo es el corazón. Jeremías 17:9, y sin remedio. La palabra hebrea significa extremadamente perverso. Es por eso que el legalismo no funciona, hermanos. El legalismo no funciona porque las reglas pueden modificar tu conducta hasta cierto punto, pero no pueden purificar el corazón. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Como dice Paul Tripp, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Cuál es el remedio? Eso nos lleva a la parte central, mi cuarto punto en este mensaje, y la parte central de este pasaje. Lo peor que tiene el legalista es que no descansa por fe en el único que realmente puede remediar el problema del corazón: nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el gran problema. Miren una vez más los versículos 18 y 19 de Marcos 7. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que presenta esta enseñanza de una forma increíblemente impactante. Yo le ruego al Señor que el Espíritu de Dios impacte tu alma y tu corazón y tu mente en esta mañana con este pasaje. Se encuentra en el capítulo 3 del profeta Zacarías, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Este es un pasaje lleno de simbolismo que comienza con una visión en la que el profeta ve al sumo sacerdote llamado Josué en el templo de Jerusalén delante del ángel del Señor. El templo de Jerusalén tenía 3 partes: un patio exterior, un patio interior y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. Ahora, la preparación para ese día era sumamente meticulosa. Escuchen esto, hermanos, esto es importante. Una semana antes del día del Yom Kippur, el sumo sacerdote se aislaba de todo el mundo para no tocar nada que fuera inmundo, ni siquiera por accidente. La noche antes se quedaba sin dormir, orando y leyendo la palabra de Dios. A la mañana siguiente, el sumo sacerdote se lavaba de pies a cabeza y se vestía de lino limpio, completamente puro, y entonces entraba en el lugar santísimo y presentaba un animal sacrificado como expiación por sus propios pecados. Después salía fuera del lugar santísimo, volvía a bañarse otra vez, le ponían otra túnica de lino limpio, entraba de nuevo en el lugar santísimo para presentar otro sacrificio por los pecados de los sacerdotes. Salía otra vez, volvía a bañarse de nuevo, le ponían otro vestido de lino y él presentaba otro sacrificio, esta vez por los pecados del pueblo. Y estos datos son importantes para entender lo chocante que tuvo que haber sido para Zacarías la visión que él recibió en aquella ocasión. Porque él vio a Josué, el sumo sacerdote, el día de la expiación, vestido de ropas viles, dice en el versículo 3, literalmente en hebreo, vestido con una túnica salpicada de estiércol. Josué, en la visión que vio Zacarías, estaba completamente contaminado. Hay un erudito del Antiguo Testamento llamado Ray Dillard que él dice que todo esto no era más que una representación de nuestra condición de impureza delante de Dios. No hay manera de que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos. Pero ahora escuchen lo sorprendente de este pasaje. Dice en el versículo 4 que el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante del sumo sacerdote que le quitaran esas vestiduras contaminadas, y entonces le dice a Josué: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Versículos 8 y 9. Pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Wow. Mis hermanos, imagínense a Zacarías escuchando esto. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales en el día de la expiación. ¿Por qué? Porque nunca podían purificarse de una vez por todas de todos sus pecados. Había que hacerlo año tras año, año tras año, año tras año, por cientos de años. Y ahora Dios está diciendo que iba a llegar un día en que ya no sería necesario hacer más sacrificios, porque Él borraría por completo toda la iniquidad de la tierra en un solo día.
¿Cómo puede ser eso posible? La explicación de las Escrituras: siglos más tarde iba a aparecer otro Josué. Hermanos, no olviden que el nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús, solo que en hebreo. Más tarde iba a aparecer otro Josué, y este nuevo Josué llevó el proceso a la inversa. Él vino vestido de lino limpio, él vino purificado. Pero él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestidos con nuestro estiércol. Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestidos con nuestro pecado y ser culpable por nosotros en la cruz del Calvario, para que todos los que crean en él ahora puedan ser vestidos de lino limpio, limpio y resplandeciente, como dice en Apocalipsis. Es al revés. Al que no conoció pecado, por nosotros, a favor de nosotros, Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En un solo día Jesús quitó el pecado para siempre por medio de un solo sacrificio. Como dice el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 10. Y mis hermanos, es extremadamente importante que nos prediquemos este evangelio cada día, que nos recordemos que nuestra aceptación delante de Dios depende enteramente de lo que Él hizo a nuestro favor, con su vida y con su muerte. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros somos legalistas en recuperación. ¿Tú quieres ver a un legalista? Mírate al espejo. Hermano, todos nosotros llevamos un católico romano en el corazón. Todos nosotros, cuando nosotros nos convertimos al Señor, y esa es la relevancia de este pasaje, cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor instala en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia. Ahora entendemos que la salvación no se gana por obras. Entendemos que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos concede únicamente por gracia, únicamente por fe, únicamente por Cristo. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros como una especie de virus cibernético que intenta corromper el sistema operativo de la gracia para reinstalar de nuevo el sistema operativo de las obras. Nosotros vivimos luchando con eso todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? Déjame darte un detalle que tú debes conocer. El diablo quiere que tú te sientas sucio todo el tiempo. Y la razón por la que él quiere hacer eso es porque el que está sucio no le da temor de ensuciarse más. Imagínate que tú estás, hermana que estás aquí, tú estás sábado de limpieza, estás con un pañuelo en la cabeza, estás limpiando la casa, estás sucia, enteramente sucia, y llega tu sobrinito de 5 años que adora a su tía y viene comiendo chocolate y está todo manchado de chocolate y quiere darte un abrazo. Su tía querida, ¿qué tú vas a hacer? No hay problema, tú estás sucia ya. Ahora imagínate que es domingo en la mañana, estás cambiadita, estás bañadita, vienes para la iglesia y llega tu sobrinito, toda la cara llena de chocolate, y quiere darle un abrazo bien fuerte a su tía querida. ¿Qué tú vas a hacer? Lo vas a frenar. El legalismo te hace sentir sucio todo el tiempo, porque tú nunca llenas el estándar. Nunca llenas el estándar. Y por eso es tan importante. Nosotros tenemos un acusador que es el diablo. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que al momento de pecar nosotros vengamos delante de Dios con nuestra culpa y por medio del evangelio recibamos el gozo del perdón. Cuando tú cometes un pecado, vas a sentir culpa. La culpa la dio Dios. La culpa no viene del diablo, viene de Dios. Pero la única función de la culpa es llevarte al arrepentimiento y recibir con gozo el perdón que Dios ofrece gratuitamente por gracia por medio de Cristo. Es la única razón por la que Dios nos dio la culpa. Pero ¿sabes lo que va a suceder? Muy probablemente vas a venir delante del Señor, vas a pedir perdón por tu pecado, y el diablo inmediatamente va a venir y te va a decir: ah, qué bueno, después que tú hiciste lo que hiciste, ¿ahora quieres venir de sinvergüenza a pedirle perdón al Señor? Él va a tratar de hacerte sentir culpable, a seguir sintiéndote culpable, porque Él sabe
que el que se siente sucio no tiene temor de ensuciarse más. Pero ahí es donde yo tengo que recordar la promesa de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese texto es rarísimo. Si yo voy a hablar de perdón, yo no hablaría de justicia, hablaría de misericordia. Pero el texto no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y misericordioso. No, Él es fiel y justo. ¿Por qué Juan habla de justicia si va a hablar de perdón? Él es fiel y justo y ya Cristo pagó por tus pecados. Por tanto, aunque yo me siga sintiendo culpable, si yo pedí perdón y me arrepentí, yo tengo que abrazar por fe esa promesa de Dios, la cual descansa en la obra perfecta de Cristo. Mis hermanos, el monstruo del legalismo no murió en el momento en que nosotros nos convertimos al Señor. Él va a seguir levantando su cabeza para tratar de obstaculizar en nosotros el proceso de santificación, por medio del cual somos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. El legalismo nos vuelve inseguros y orgullosos al mismo tiempo. El legalismo nos hace ser hipercríticos y arrogantes mientras tratamos por todos los medios posibles de reafirmar nuestra identidad a través de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El legalismo nos aleja de Jesús, porque nos lleva a olvidar lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, y al separarnos de Él ya nada podemos hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que, mi hermano, mantente en guardia en contra del legalismo, haciendo uso del único argumento con el que contamos para defendernos, el mensaje del Evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. Es por eso que decíamos ayer que el Evangelio no solo es el mensaje que necesitamos para pasar de muerte a vida, es el que necesitamos seguir escuchando y aplicándolo cada día si queremos crecer en santidad. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo es el combustible que nosotros necesitamos para seguir avanzando en el camino de la santidad. No son más reglas lo que tú necesitas, mi amado hermano, mi amada hermana. Tú necesitas contemplar la gloria de Cristo en el Evangelio. Tú necesitas recordar que no es por tu obediencia que eres aceptado y bendecido, sino que ahora puedes obedecer, porque ya de pura gracia y por la misericordia de Dios ya fuiste aceptado. Fuiste aceptado en Cristo. Es por eso que, como decía el pastor MacArthur en el día de ayer, cuando nosotros lleguemos delante de su presencia, cualquier cosa que hayamos podido hacer en nuestras vidas cristianas y recibamos coronas de parte de Él, esas coronas las vamos a arrojar a sus pies, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y por lo tanto que solo a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado en esta mañana otra oportunidad de predicar tu palabra. Ciertamente, Señor, el Evangelio es contraintuitivo. Nosotros solemos pensar que seremos bendecidos de acuerdo a lo que hacemos. Qué difícil es para nosotros aceptar que somos bendecidos únicamente por lo que Cristo ya hizo. Bendice tu palabra, Señor, en el corazón de nuestros queridos hermanos aquí. Críticas o a la falta de educación. Necesitamos urgentemente un cambio de sistema para que el mundo funcione como debe funcionar. Pero el Señor dice no, el problema no está en el sistema. El problema está en el corazón humano.